que me enredo en los cables. Interrumpimos todo porque hay una noticia bomba, Ana. ¿Se ha levantado realmente el veto a Huawei? ¿Se ha terminado todo el asunto? ¿Ya podemos estar completamente tranquilos? Todo el mundo está comentando, se levantó el veto a Huawei, vuelve toda la normalidad, ya podemos comprar nuestros dispositivos Forever and Ever, que siempre tendrán Android actualizado con todas las aplicaciones y demás. No, cuidadito, vamos a ver y vamos a estudiar bien este asunto porque estamos hablando acá de Trump, ¿no? Y también de Trump, sí. De que ya hay historia con esto, estas cosas ya pasaron un poquito y que quizás esto, dentro de la historia que estamos contando, ¿no? Porque venimos haciendo el seguimiento de toda esta historia desde que comenzó, que la llamamos Juego de Bobos, ¿no? Y que simplemente esto es, digamos, el fin de temporada. Es un capítulo importante. No el fin de la serie, esa es la clave. El fin de temporada siempre es cuando se preparan todos para la guerra, están todos listos y demás. Esto justamente es la reunión del G20 en donde se reúnen los presidentes de los países, digamos, más importantes. Y ahí justamente está Argentina, Ana. Sí. No está España. A España ha ido, ¿eh? ¿Fue España? Sí, sí. Vale. Y ahí se esperaba la gran reunión entre Estados Unidos y China. ¿Y qué pasó? Lo que pasa, Martín, es que si quieres seguir toda esta serie, estar bien informado y saber exactamente qué es lo que puede pasar entre estos amores, cuernos y todas estas cosas, lo que tienes que hacer es ser muy fiel a Tecnonauta y suscribirte en el botoncito de ahí abajo, el de color rojo, y activar la campanita. Bueno, con esto vas a ver todos los capítulos y todo un poco la historia para saber bien de qué va. Y justamente eso, Ana, fin de temporada, están todos los ejércitos ahí preparados. Viene Trump calentando el ambiente porque él siempre va ahí boqueando, ¿no? Diciendo, que agárrense porque voy ahí, que les voy a meter sanciones, que esto, que lo otro. Y después pasa lo de siempre. Trump dice, hemos tenido una grandísima reunión con mi amigo el chino acá y hemos llegado a un acuerdo, o hemos llegado a un entendimiento en el que, palabras textuales de Trump, lo tengo que leer, porque de memoria no me lo sé. Tuve una reunión muy buena, diría que excelente, con el presidente Xi Jinping, el presidente de China. Hemos mencionado a Huawei, solo faltaría. Dije que este tema tendremos que guardarlo hasta el final. Una de las cosas que permitiré, no obstante, es que mucha gente está sorprendida de que vendíamos y enviábamos a Huawei una enorme cantidad de productos que van en muchas de las cosas que ellos fabrican. Y he dicho que vale, que seguiremos vendiéndoles esos productos. Y ahí está un poco, y si lo entendemos entre líneas, vamos a ver claramente de que dije, el problema importante lo dejamos para más adelante, pero por ahora voy a ser bueno y voy a dejar que nuestras empresas colaboren con las suyas vendiéndoles productos, ¿no? O sea, quiere decir que sigo con la sartén en el mango, yo hago el bueno un poquito, pero me guardo un as en la manga. Sí, que se hace el bueno, pero en realidad es porque también antes de venir de Estados Unidos estaban todas las marcas pegándole sartenazos en la cabeza a Trump porque están bastante jodidas, porque claro, es un importante consumidor de tecnología estadounidense, Huawei, y le venden muchísimo dinero, y Google, Intel, Qualcomm, todas esas empresas estaban perdiendo un importantísimo cliente. Así que Trump se hizo el bueno, pero en realidad es algo que realmente le conviene a Estados Unidos. Lo que no ha hecho Trump en ningún momento es sacar a Huawei de la Entity List. Y esto que quede muy claro porque es muy importante. De cara a lo que a ti te interesa mucho, que básicamente tienes un teléfono Huawei o pensabas comprar uno, esto es una muy buena noticia porque básicamente lo que va a permitir es que Huawei siga trabajando como lo venía haciendo con su buena Ana hasta antes de todo este problema, al menos de momento. Y mientras que Trump quiere que se levanta otro día y dice, no, ahora vuelvo a dejar a Huawei de lado, no quiero que compre más productos, lo puede hacer perfectamente, ¿eh? Recordarte esto. En términos prácticos, Huawei estaba jodido, digamos, claramente, porque ya no podía, por ejemplo, utilizar Android o no podía comprar tecnología de Estados Unidos, por ejemplo, los procesadores, o incluso utilizar propias tecnologías en las que está involucrado Estados Unidos, como el Wi-Fi, el Bluetooth y demás. Realmente lo tenía muy complicado y esto, al menos de momento, es lo que se levanta. Pero es lo que dice Ana, no está del todo solucionado, sigue estando en la Entity List, lo deja para más adelante de cara a futuras negociaciones y se mantiene el veto por el lado, por ejemplo, de comprar tecnología de Huawei en Estados Unidos. O sea, si estás en Estados Unidos, estás bastante jodido porque sigues sin poder comprar ningún producto de ellos. Y Trump ha levantado este veto parcial a Huawei mientras se retoman las negociaciones, pero el problema es que esas negociaciones de momento no tienen una fecha concreta y además ya sabemos cómo es Trump, que es un mono con escopeta. Hoy digo una cosa, mañana digo otra.
y pasado vuelvo a cambiar de opinión y doy la vuelta a la tortilla. O sea que se ha de ir con mucho cuidado. Y de hecho ya esto pasó en anterior G20, también pasó exactamente lo mismo. Trump calentando el ambiente, después está todo bien, pero después las negociaciones van por donde quieren, se rompen en todo momento y esto sigue y sigue y sigue. Mientras esté Trump aquí, lo que tenemos que saber es que hoy te dice esto, todo el mundo dice ya está solucionado y demás, y mañana se levanta, pone un tweet y se acabó. O sea, todas estas grandes novedades se acabaron y vuelve la guerra y continúa de la misma forma. Ya lo dijo claramente, esto no está levantado de forma fija, simplemente por el momento mientras se continúan con las negociaciones y el veto continúa. O sea, hay que tener mucho cuidadito. Bueno, y ahora Huawei, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero tiene un plazo y puede ir mucho más tranquilo desarrollando sus propios sistemas operativos y todo eso, pero yo creo que tiene que seguir desarrollándolo y no fiarse ni un pelo. No. Acá ya conocemos un poquito la historia, pero de hecho está bastante complicado Huawei porque recordemos que estaba haciendo Arc OS, sí, que era un sistema que estaba basado en Android, pero después salieron las noticias que las comentamos en los vídeos anteriores, en donde parece que ni siquiera podría utilizar ese desarrollo propio de Estados Unidos que es Android. Así que estaba, que esto no lo comentamos en ningún vídeo, hablando con Rusia para ver si podía acceder a una nueva tecnología de sistema operativo, que en realidad es un sistema operativo de un teléfono antiguo, ¿no? Para ver si podía echar mano a esa. ¿Tú te imaginas por un lado China y Rusia, por el otro lado Estados Unidos? Se pondría buena esta guerra comercial, ¿eh, Martín? A ver, sí, pero mejor no lleguemos a eso, Ana. Vamos a dejar el tiempo, vamos a ver que todo se tranquilice. Yo creo que Trump lo bueno que tiene es que es muy bocón, es de estos que van a los partidos de fútbol y van y gritan y esto y lo otro, pero nunca terminan a las piñas, Ana. Perro que ladra no muerde en este caso. Veremos, esperemos que siga así. No lo sé, yo solo sé que Trump está siguiendo una estrategia muy marcada, que lo tiene muy clarito y que quiere cumplir unos objetivos y que va a por ellos y que va a hacer de todo para cumplir esos objetivos. Uno de ellos es con respecto al 5G y otro de ellos es con respecto a introducir más productos americanos en China, que se abra más el mercado chino, ya verás, Martín, recordemos que China la verdad que también tiene el mercado muy cerrado, no permite ciertas cosas y claro, Estados Unidos también por el otro lado le dice, bueno, si tú no, yo tampoco. Así que están peleándose entre ellos, pero los perjudicados somos nosotros. Por el momento la buena noticia es que podemos estar tranquilos. Podremos, por ejemplo, comprar el próximo Huawei Mate 30 que salga, que va a venir con Android, va a venir con Android actualizable, con todas las aplicaciones que se puedan descargar y todo eso, al menos de momento, las noticias son tranquilizadoras, pero hay que estar atentos porque seguro, de acá a una semana hacemos otro video más, seguro. Trump ha puesto un tweet y ha dicho que se va toda la mierda o cualquier cosa de estas, os lo podéis imaginar. Así que nada, chicos, se suscriben, activan la campanita para seguir toda esta historia. No, y aparte de eso, Martín, que ya lo hemos dicho, que nos dejen en los comentarios lo que opinan de Trump, cómo va a acabar esta historia, si sabían esto del veto, cómo había acabado, si se pensaban que había terminado ya el culebrón definitivamente o todas estas cosas, lo que penséis. Si Trump usa peluquín o no. También. Preguntas existenciales que las pueden dejar en los comentarios. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo.